en 1930, no teníamos en Costa Rica ninguna persona que sufriera de quistes ováricos. El sentimiento es abortos. Esos abortos son los que van a estar incrustados en los ovarios o expresión de un sentimiento. Hoy en día, por ejemplo, se le hace ver a la mujer que ser independiente y empoderada es parte de su filosofía o fisionomía femenina. Muchas mujeres van y empiezan a tomar anticonceptivos y esos anticonceptivos irritan y generan mayor represión a nivel neuropsíquica y por lo tanto pueden generar incluso tumores en otras áreas del cuerpo. El cuerpo definitivamente tarde o que temprano va a expresar su sentimiento, por más que usted lo trate de ahogar o de tapar con medicamentos, con drogas, lo va a expresar. ¿Cómo están, amigos caminantes a lo natural? Espero que se encuentren muy bien. De mi parte, soy el doctor Augusto Vega y mando un cordial abrazo, saludo a la distancia en donde nos sintonizan, en donde usted nos honra con esa presencia, con esa visualización y obviamente, si así lo tiene a bien, poder compartir toda esta información para que otras personas tengan un punto de vista diferente de lo que son los problemas de salud. Hoy propiamente hablando de quistes de ovario en la mujer como tal. Es importante que cuando hablamos de la salud ginecológica de la mujer, ahí tenemos que volver y poder entender y comprender que a nivel neuropsíquico, a nivel influencia social, a nivel civilista, a nivel sociopático, a nivel conductual, a nivel de los comportamientos a la cual está regida la mujer, pues tiene una serie de elementos en los cuales podemos sacar mucho provecho en este conversatorio, en este monólogo, para que usted pueda comprender todos estos factores desmenuzados, por qué motivo, razón o circunstancia una mujer puede desarrollar quistes en su ovario o estas lesiones o estas tumoraciones. Es importante que los ovarios se relacionan con la vida. En los ovarios nace el óvulo que va a ser fecundado por el espermatozoide, por lo tanto, todo lo que está relacionado con los ovarios tiene que ver con vida. Y los quistes es algo que detuvo la vida, si lo entendemos así. Es un conflicto biológico que hace que la mujer no pueda dar vida, pero esto debido a una serie de circunstancias que, como siempre mencionamos, están dentro de circunstancias reales o imaginarias que generan un sentimiento y un pensamiento, por lo tanto va a generar un síntoma o una expresión de nuestro cuerpo. Y en el caso de la mujer, genera pues la expresión de quistes. Es importante que tenemos que comprender que nuestra parte genética es formada por las últimas 4 generaciones. Lo que pase de mi nacimiento para atrás, en 3 generaciones para atrás, y lo que pase de mi nacimiento hacia los lados, ¿qué quiere decir eso? Tíos, primos políticos, todo eso va a influenciar mi genética. Así de simple. Entonces, tanto para atrás, hacia el pasado o hacia el lado. ¿Verdad? Hacia el frente no podemos porque no tenemos un futuro como tal, pero sí hacia atrás y hacia el lado derecho que se conoce a nivel mental. Recordemos, importante, esto es vital. La emoción o el pensamiento y sentimiento que genera los quistes, que genera, hacemos toda la ruta, que genera que la carga vital baje, que genera que la carga eléctrica magnética
y funcional de los ovarios baje y por lo tanto que genere que haya un estrés corporal y que hayan deficiencias nutricionales que al final disminuyen las etapas regenerativas del ovario y por lo tanto se expresa el quiste de ovario, ¿verdad? El sentimiento es abortos. Esos abortos son los que van a estar incrustados en los ovarios o expresión de un sentimiento. Entonces, es importante que para temas de quistes de ovario, la mujer pueda hacer un análisis integral. Primero, si durante el embarazo de esa persona como tal, la mamá tuvo algún tipo de sangrado. Recordemos que nuestra visualización consciente es más cuando estamos pequeños que cuando vamos desarrollando la adultez. Es increíble. Vamos siendo más selectivos, más discriminativos con el tiempo. En el caso, cuando estamos pequeños o cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre, somos más amplios en ese sentido. Entonces, es importante que muchas mujeres sucede que son gemelos, el embarazo es gemelar, y resulta que la mamá tiene un sangrado y ese sangrado es donde el hermanito que estaba dentro de la misma bolsa se va y ella ve ese elemento. Eso es un aborto y ese aborto o ese miedo a abortar o ese miedo, esa desvalorización a poder tener vida, a poder dar vida, es lo que genera ese sentimiento y esa emoción, ese estrés en la mujer que hace que genere toda la cadena y desarrolle sus quistes de ovario. Es importante que eso es el diagnóstico clínico de los quistes de ovario no necesariamente se hace mediante ultrasonido, se hace con los ciclos menstruales. Cuando empiezan a haber esos desregulamientos a nivel menstrual durante su diario vivir o dentro de sus meses, ¿verdad? Entonces, el comportamiento menstrual, por eso es vital que la mujer lo tenga claro. Lo normal, lo estipulado y lo que está demostrado científicamente es que una mujer que tiene más de 3 días de una menstruación ya es algo anormal. La mujer que tiene una secreción sanguínea o menstrual en más de 3 apósitos por día ya es algo anormal. Y aparte de eso, si hay síntomas de dolor, irritabilidad, cambios de humor y toda una serie de elementos, ya es algo anormal. Ya nos tenemos diagnósticos, ya tenemos síntomas que nos hacen saber que esa persona en un estado menstrual en el cual se está preparando para poder ovular, genera toda una serie de influencia a nivel ginecológico que se pone predispuesta hacia la vida y por lo tanto tenemos prácticamente nuestro diagnóstico de los quistes. Ojo, la visualización de los quistes no necesariamente tiene que estar presente. Solamente con el cambio en la menstruación ya podemos tener claro de que hay lesiones a nivel ovárica, que hay expresiones a nivel de el ovario, valga la redundancia, con respecto a la vida. ¿Se entiende? Entonces, es importante que cualquier cambio durante el tema menstrual, en su forma, en su estilo, en su calidad, ya nos da el diagnóstico de que hay una desvalorización hacia la vida. Así de simple. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando ve la menstruación y ve que es abundante, que toda una serie de elementos, va a recordar, va a generar su sentimiento de que ha habido abortos en su cadena genealógica, en su árbol genealógico, y entonces va a expresarlos con cambios de conductas. Y no solamente eso, sino de que le va a hacer recordar al cerebro a nivel neuropsíquico, a nivel de la neurociencia. Esto no es psicología, que es basado en teoría, sino en neurociencia.
en el comportamiento funcional del cerebro, va a expresarle, va a decir, usted tiene un sentimiento de no ir a favor de la vida, pues entonces vamos a producirle un recordatorio a nivel menstrual de abortos que ha tenido su árbol genealógico. Vean qué interesante cómo el mismo cerebro genera toda una indumentaria para que la mujer pueda desarrollar un problema ginecológico, en este caso de quistes de ovario. Basado en los sentimientos y emociones que tiene una mujer, en este sentido, hay que agregarle toda una carga social de validación que hoy por hoy es influenciada en el medio como tal. Hoy en día, por ejemplo, se le hace ver a la mujer que ser independiente y empoderada es parte de su filosofía o fisionomía femenina, lo cual lamentablemente hace que se masculinice, y ese efecto de masculinizarse también va en contra de la vida, por lo tanto expresa de mayor manera el tema de sus quistes de ovario. Vean cómo una tendencia o una influencia social errónea completamente, porque al final y al cabo, si sabemos comprender y entender, todos los mortales después de los 18 años tenemos que ser codependientes de nosotros mismos, tenemos que levantarnos a trabajar, a generar recursos, a pagar nuestras deudas, nuestros servicios, nuestra casa, y eso no debería verse como un empoderamiento. Eso lo hace todas las personas en el mundo, pero hay mujeres que tienen ese sentimiento de vida o estas circunstancias que se apropian más o lo sensibilizan más y creen que eso ya es pues sentirse empoderada e independiente, cuando más bien te esclaviza más a una tendencia social en vez de lo que realmente sucede a nivel neurológico. Esto hace que la mujer se vuelva más agresiva, evidentemente, más irritable, y evidentemente también hace que la mujer lamentablemente se vuelva más agresiva, más a la defensiva, más a la sobreprotección para poder evitar ser fecundada, porque, vuelvo y reitero, su sentimiento y pensamiento es ir en contra de la vida por los abortos que hay en su árbol genealógico. Como consecuencia, muchas mujeres van y empiezan a tomar anticonceptivos, y esos anticonceptivos irritan y generan mayor represión a nivel neuropsíquica, y por lo tanto pueden generar incluso tumores en otras áreas del cuerpo como forma de expresión de estos abortos que ha habido en su línea genealógica como tal. El cuerpo definitivamente tarde o que temprano va a expresar su sentimiento, por más que usted lo trate de ahogar o de tapar con medicamentos, con drogas, lo va a expresar. Y es ahí donde hay un peligro muy grande de la aparición de tanto cáncer mamario, de tanto cáncer uterino, de tanto cáncer cervicouterino, cáncer vaginal, por esa desvalorización femenina que se expone o se influencia a nivel social como tal. Es interesante que para algunas mujeres entiendo y comprendo que hablar de la realidad en una libertad de expresión y de pensamiento resulte agresivo e insultante. Y este no es el objetivo de este podcast, es simplemente analizar los factores a los cuales una u otra mujer puede ser afectada. Es importante que la independencia o lo que es la prosperidad femenina es importante para nuestra sociedad como tal, y la apoyamos en todos los sentidos. No obstante, estas falsas influencias, que es lo que queremos conceptualizar, para algunas mujeres se interpreta incorrectamente dentro de su historia genealógica
dentro de su neuropsiquis y genera comportamientos funcionales en el cuerpo que desarrollan estas enfermedades. Desde esa perspectiva queremos que se tome, no desde la perspectiva de ser juzgadores o no de la vida de cada quien. Por tanto, hago la aclaración. Es importante que el medio siempre va a influir en la persona y el medio siempre va a acarrear consecuencias para bien o para mal en un paciente, mucho más cuando hablamos de civilismos, de sociopatías e incluso de influencias a nivel social en redes sociales, en los cuales pues lamentablemente la mujer se ve destinada a enfermarse producto de toda esa validación o esa influencia social que recibe. No obstante, vuelvo y reitero, temas con ovario es relacionado con el sentimiento de la vida. Tener un ovario sano es una persona que está anuente a dar vida. Pero cuando tenemos quistes o cuando tenemos desregulamientos a nivel menstrual producto de quistes, es porque hay un rechazo a la vida. Y ese rechazo a la vida puede ser que no esté dentro del consciente de la persona, y esto hay que aclararlo. Puede ser que usted como mujer, si ve este podcast, diga, no, pero yo quiero tener hijos. Lo que pasa es que tengo quistes de ovario. Sí, perfecto, ese es su consciente, pero su inconsciente, que es donde está su zona reticular, guarda la información de que hubo muerte o abortos, que son muerte, y que ir en contra o ir a favor de la vida, pues no lo va a permitir porque hay una zona reticular que se va a activar, que va a activar la amígdala y que va a activar toda una serie de cascada funcional que le va a provocar los ovarios para que usted no tenga vida dentro de su cuerpo. A eso es lo que quiero llegar. Entonces es ahí donde hay que ver los diferentes parámetros, los diferentes comportamientos a nivel femenino e incluso hay que ver hasta incluso la parte de la gesticulación y la expresología a nivel de la mujer con respecto a la vida. Porque vuelvo y reitero, conscientemente puede decir yo quiero ser madre, pero inconscientemente, de acuerdo a su vivencia, lo que exprese su cuerpo es que vaya en contra de la vida. Y por eso genera los quistes. Así de simple, como una expresión de no ir a favor de la vida. Entonces, muchas mujeres sufren los embates de este árbol genealógico en los cuales se vieron abortos, en los cuales esta persona visualizó toda esta serie de aspectos y normalmente esa iniciación que hablamos del árbol genealógico, de los abortos que pudo haber tenido su mamá anteriormente, en fin, abuela, bisabuela, normalmente esa iniciación a nivel neuropsíquico, a nivel funcional, ese estrés circunstancial, años después, cuando la mujer tiene su primera menstruación, su menarquía, y empieza a ver cómo una mujer, amiga, compañera, hermana, la misma madre, tiene un aborto, ella empieza a desarrollar la enfermedad. Ahí es donde se expresa correctamente la enfermedad con respecto a lo que hablamos. Ahora bien, es importante que esto es el funcionamiento neuropsíquico que hace que una mujer pues tenga quistes o exprese los quistes. Pero como siempre hemos explicado, esto es el sentimiento y el pensamiento que genera esa expresión. Eso es la raíz del problema, que genera una carga vital, una carga eléctrica, magnética y funcional y por lo tanto deficiencias nutricionales a gran escala que generan el estrés durante determinado tiempo que al final expresa los quistes o el síntoma en general. Ahora bien, dentro de todos los parámetros que hacen que la medicina regenerativa, que es parte de la medicina integrativa para recuperar o regenerar este tejido, estimular la regeneración, obviamente cuando hablamos de medicina fitoterapéutica, tenemos que entender que aquí lo que vamos es equilibrar las deficiencias o diferencias nutricionales que tiene la persona. Pero si el sentimiento y el pensamiento persiste y no se logra comprender
pues lamentablemente las diferencias o las deficiencias van a continuar como tal. Es importante que por eso se pueda hacer un equilibrio emocional de descodificación de la zona reticular cerebral de la persona para decirle, no, usted si quiere dar vida, ok, perfecto, tenemos que negociar con su inconsciente a que limpie o se descodifique de su zona reticular, de ese disco duro, esa memoria de no ir a favor de la vida. Ojo, una cosa es lo que se idealiza y otra cosa es cómo el cerebro funciona. Así de simple, por eso es que usted dice que es raro, hay personas doble cara. No, es que en su zona reticular está la identidad correcta de quién es esa persona. Simplemente en su consciente sabe muy bien que tiene que ocultar esa zona reticular, eso quién realmente es y cuáles son sus intenciones como tal. Entonces, es ahí donde se vienen manipulaciones, es ahí donde se viene expresología, gestos y un montón de cosas que hay que evaluar en consulta para ver hasta qué término y en qué contextos es que la mujer no quiere, digamos, valorar el tema de la vida a nivel de su diario vivir. Entonces, hay mujeres que, por ejemplo, producen quistes de ovario, pero es porque se sienten físicamente feas. Entonces creen que van a tener un niño feo. Entonces, por ser feas ellas. Entonces, en su identidad o en su zona reticular, rechaza o se desvaloriza, biológicamente hace el conflicto de no generar vida porque está desvalorizada desde el punto de vista de su vanidad, de su belleza. Y también porque muchas veces ven en otros casos de mujeres que tuvieron niños con algún tipo de problema y le da miedo a la vida, el sentimiento se activa de tener un hijo en esas condiciones. Y así paulatinamente hay muchos contextos que a nivel reticular hay que estudiar cuidadosamente en cada mujer. Y por eso se vuelve un tema sumamente interesante, un tema sumamente agradable para aprender de cada mujer, porque como digo, y siempre lo he dicho, cada síntoma es la expresión de diferentes factores y tonalidades en cada paciente. Podemos tener a dos mujeres con la misma expresión, quistes de ovario, pero una por un tema de vanidad o por un tema de elementos que van contrario a la vida porque vio a alguien morir o algo así, y otra porque tuvo abortos o porque vio abortos. Entonces pueden ser contextos diferentes, pero la misma expresión, porque el sentimiento es ir en contra de la vida. Eso es lo que hace el cerebro, dice, como tuviste esta circunstancia, lamentablemente tenemos que bloquear el tema de que puedas generar vida. Y eso es lo que quiero llegar. Para poder regenerar esos ovarios, para poder generar todo el contexto de que se desaparezcan los ovarios, vuelvo a reiterar, hay que trabajar el área neuropsíquica a nivel del área reticular para evitar la activación de la amígdala y todo esto que hemos hablado. No obstante, dentro del mundo de la medicina regenerativa, que es parte de la medicina integrativa, pues tenemos diferentes fitonutrientes que se deben dar en altas dosis. Y en eso quiero ser muy explícito. Hay que darlas en altas dosis para que se pueda tener un resultado eficiente, contundente y correcto en el tiempo. Es importante que cuando la mujer llega con los quistes, hay que entender que esa mujer que tiene quistes, hay que volvernos por lo menos 10 o 15 años atrás, donde inicia acumulando el problema de salud. Y que aparte de eso lo ha trabajado mal con su ginecólogo en una filosofía que bloquea más los problemas o que expresa más a nivel de medicamentos el tema de sus quistes de ovario. Por lo tanto, es importante que se pueda canalizar correctamente y que se pueda visualizar y analizar integrativamente al paciente para poder tener el contexto correcto.
correcto en todas las áreas, a nivel social, laboral, a nivel sexual, a nivel psicológico, a nivel de las expectativas o la visión de vida, las proyecciones, el tema de los conceptos, de temas incluso hasta tienen que ver mucho temas de feminismo, machismo, todos estos temas que están relacionados con la vida humana, hay que abarcarlos integralmente como hilos, como poquito a poco, para ir desmenuzando paulatinamente en qué contexto es que esta persona rechaza o genera el sentimiento de rechazo a la vida. Y por lo tanto expresa o se estresa el cuerpo generando el gasto en diferentes nutrientes que ahorita más adelante vamos a hablar y que ocasionan la deformación del ovario como tal. Es importante que dentro de todo el contexto de la sintomatología hay que valorar tonalidades. Hay unos que son más graves que otros y todo ese contexto se da en consulta como tal. Es importante que dentro de esas valoraciones que se hacen a nivel integrativo es que la persona esté total y absolutamente anuente a querer desarrollar un proceso largo, disciplinado, contundente y eficaz para trabajar su salud. Pero si esa persona no está enfocado en ese sentido, esa mujer no está enfocada en ese sentido, lamentablemente cualquier intento de poder asesorarle o ayudarle va a ser un fracaso total. Por tal motivo, sí es importante que podamos comprender y entender que medicina integrativa requiere mucha disciplina, mucho compromiso, mucha constancia para poder ver los resultados, lo cual es lo correcto, porque hacer lo contrario, lo que dice la medicina alópata, sería un grave error con los resultados que tenemos al día de hoy, con muchas mujeres sufriendo diferentes tipos de tumores y diferentes tipos de lesiones a nivel de toda índole, incluso hasta psicológicos. Es importante que cuando entendemos el nivel de estrés que vive la zona pélvica de la mujer y la inflamación que produce este estrés neuropsíquico, funcional, neurológico sobre esa zona, podemos encontrar la respuesta a cómo trabajar el problema integralmente. Uno de los principales problemas y que ha sido perfectamente comprobado en diferentes estudios con mujeres es que la zona pélvica en la mujer sufre una disminución en la vascularización y en el flujo sanguíneo, provocando deshidratación o pérdida de minerales, para decirlo así, de manera exhaustiva en dicha zona. Si entendemos eso, si sacamos esa conclusión de que la deficiencia mineral a nivel de la zona pélvica es uno de los elementos que frecuentemente en más del 99% de los casos se presenta, pues entonces entenderemos qué tenemos que hacer, porque si sabemos ya que un problema a nivel pélvico genera problemas de deficiencia mineral, pues entonces demos los minerales correctos a la zona para poder mejorar el flujo sanguíneo a nivel de esa zona. Esto es vital porque muchas mujeres que sufren a nivel de su zona pélvica, y esto lo veremos cuando vemos útero, cuando vemos vagina o cuando hablemos de la zona uterina como en este momento, tienen un alto riesgo de sufrir tromboembolismos y muchas personas o muchas mujeres terminan con tromboembolismos tanto en miembros inferiores como a nivel broncopulmonar. Por lo tanto, vean lo importante que es canalizar el hecho de una buena, de una buena mineralización del proceso. Es uno de los elementos que está presente, como le digo, en casi todos los casos de quistes de ovario. Muy pocos, mínimos, son los que tienen una mineralización adecuada. Son, uno en 1 millón, porque realmente
siempre se va a presentar el tema de la mineralización. ¿Y cómo podemos solventar esto? Bueno, ahí entendemos por qué sucede que en el ovario se llena de agua, pero no tiene minerales suficientes para poder desarrollar, y a la hora de no poder desarrollar por la falta de minerales, pues queda estático el elemento, el quiste como tal, se forma un quiste producto de esta falta de minerales. Entonces, ¿qué minerales son los más importantes? Ojo, aquí vamos a tirar balazos al aire, como dicen. No obstante, en una valoración integral, pues se determinarán cuáles más y cuáles menos. Yo soy de los que me gusta como profesional dar todos, para que no haya duda alguna, porque hay algunos que se parecen, son similares, en fin. Pero bueno, lo que se comprueba científicamente es que las mujeres que tienen quistes de ovario tienen deficiencias severas a nivel de yodo. A nivel de yodo quiere decir que uno de los elementos que no puede faltar en el tratamiento de los quistes de ovario es el yodo. El otro es el magnesio, el otro es el manganeso, el otro es el selenio, el boro. Vean todos los minerales que se requieren para dar vida y que por mecanismos neuropsíquicos se bloquea la mineralización del ovario y por lo tanto el crecimiento de los óvulos como tal no se puede desarrollar correctamente. Por tal motivo es importante mineralizar con estos minerales, valga la redundancia. Ahora bien, existen vitaminas que también se ven limitadas en esta zona, como es la del complejo B. Todas las del complejo B son deficientes en esta zona, por lo tanto no pueden faltar en las pacientes que tienen quistes de ovario. Pero aparte de eso, los últimos estudios demuestran que la vitamina K y la vitamina E también no pueden faltar. Vean qué interesante. Con un tratamiento integral de todos estos minerales y una buena alimentación y un manejo correcto de la funcionabilidad neuropsíquica de los sentimientos y pensamientos con respecto a la vida, la mujer evidentemente se va a curar y no necesita tomar anticonceptivos ni reguladores hormonales que le vayan a alterar o a ocasionar efectos secundarios sumamente graves a corto, mediano o largo plazo. Es importante, ojo, es importante que lo que es la desvalorización de la mujer en el tema ginecológico nos lleva a la conclusión que esta desvalorización va a tener consecuencias a nivel del tejido pélvico y a nivel de todo lo que tiene que ver con su útero. Y por lo tanto expresiones a nivel de microflora, a nivel vaginal, entre flujos vaginales de diferentes tonalidades y no solamente eso, infecciones recurrentes a nivel urinario. Por lo tanto, vean la importancia de trabajar correctamente la zona ginecológica o por lo menos el tema de los quistes de ovario y poderlo comprender correctamente. Porque cualquier persona podría decir, no, yo sí pongo, voy en microflora vaginal, vagilimpia, en fin, varias de esas cosas que ponen, pero no se mineraliza. Entonces de nada sirve, más bien agravan el problema. Por tal motivo, razón y circunstancia es que se llama la conciencia de entender y comprender que el cuerpo son vitaminas, minerales, aminoácidos, elementos, sales, que hay que darle para equilibrarlos correctamente y que el mismo cuerpo se encargue de regenerar cada tejido. Pero lamentablemente eso es lo que no se hace y esa es la conciencia a nivel social que queremos estimular, que usted como mujer sepa que su zona ginecológica es vital y que trabajarla con anticonceptivos, con medicamentos, con ideas que no están comprobadas científicamente, como es el tema de los anticonceptivos y todas estas terminologías que utiliza la medicina alópata, más bien te puede exponer al riesgo de muchas que lamentablemente hoy lo están sufriendo. Y por tal motivo es que hacemos este podcast con la mayor amabilidad y respeto posible para que veas cómo
desde tu neuropsiquis, desde tu influencia social, desde tu conducta, desde los comportamientos que tienes alrededor, puedes desarrollar un sentimiento que va a acarrear graves consecuencias y que ese sentimiento no va a desaparecer simplemente porque tomes un anticonceptivo o porque pongas una Mirena o porque pongas algún tipo de circunstancia de esas. Es importante, claro, la anticoncepción para evitar embarazos múltiples, X, Y o Z a nivel social y todo el tema económico y social que se puede dar, pero desde un punto de vista responsable de cuidar tu salud. Y desde un punto de vista que entendiendo cómo funciona tu cuerpo, que si tú lo logras comprender, vas a evitarte muchas consecuencias y gastos hospitalarios, médicos y un montón de cosas más, que pareciese que el sistema lo que quiere es eso, que vayas cayendo paulatinamente en esa ideología de ellos para después, con las consecuencias, seguirte haciendo un cliente preferente, un cliente constante por tu ignorancia o por tu falta de educación o por tu falta de apertura en querer aprender cómo funciona tu sistema. Por lo tanto, me ha complacido muchísimo llevar este tema para que ustedes, mis amigas, puedan conceptualizar qué es lo que pasa. Podríamos aquí hablar horas de los quistes de ovario, pero vuelvo y reitero, cada caso de cada mujer es diferente. Lo que quiero que te lleves es de que el quiste de ovario es por un sentimiento y un pensamiento, de ir en contra de la vida, de que tiene un montón de factores, influencias sociales, empoderamientos falsos, ideas, ideologías extrañas que llenan ese sentimiento de ir en contra de la vida, que generan comportamientos, gesticulaciones, expresiones a nivel corporal y que también generan expresiones a nivel de su comportamiento ginecológico a nivel menstrual de diferentes índoles. El síntoma o las sintomatologías son muy variadas de una a otra para poder proyectar el tema de los quistes, pero lo importante es esto. Si logras comprender que todo ese estrés de ir en contra de la vida, de esa agresividad, de ese empoderamiento, de esa supuesta libertad que al final te esclaviza más, entre más vayas en esa corriente, más serás esclavo o más serás esclava, de consecuencias como los quistes de ovario, incluso de cánceres y tumores y lesiones todavía más graves, incluso tromboembolismos y temas relacionados con problemas cardiovasculares. Por lo tanto, es ahí donde llamamos a tu atención para evitarte todos estos problemas. ¿Que hay tratamientos? Hay tratamientos, pero más que tratamientos hay procesos que hay que llevar, que hay que aceptar, que hay que entender que nuestros síntomas no aparecen de la noche a la mañana, sino que son todo un proceso para aparecer, y así mismo, no en el mismo tiempo, pero sí en un proceso un poco más corto, pueden ayudarse a desaparecer. Así mismo como aparecieron, puedes expulsarlo de tu vida, pero entendiendo cómo funciona el sistema. Y como te lo he dicho y te lo reitero, hay un sentimiento que genera carga vital baja, que genera deficiencias nutricionales y que genera deficiencias nutricionales, estímulos a nivel neuropsíquico, a nivel neurohormonal, que lamentablemente desmineralizan toda la zona pélvica y por lo tanto generan todas estas circunstancias. Obviamente, alimentación, ejercicio y toda una serie de elementos para cargar la parte eléctrica, magnética, funcional del cuerpo, hay que realizarlos en un hábito de vida saludable, porque lamentablemente de tu zona reticular solamente te encargas tú de sacar lo malo, y esto se hace mediante un hábito constante, disciplinado y comprometido contigo mismo. Soy el doctor Augusto Vega. Para mí ha sido un verdadero placer llegar con este tema. Espero que se pueda interpretar correctamente todos los términos y toda la explicación que hemos tenido desde el contexto de cómo la influencia social y doctrinas, ideologías y pensamientos nuevos pueden afectar tu salud, no con el objetivo de dañar
ningún tipo de pensamiento, sino con el objetivo de que puedas analizar que las nuevas tendencias hacen por qué motivo, razón y circunstancia. En 1930 no teníamos en Costa Rica ninguna persona que sufriera de quistes ováricos. Hoy en Costa Rica es una enfermedad sumamente frecuente en las mujeres que empiezan con su menarquía a partir de los 13 años. Por lo tanto, y las complicaciones de tumores malignos en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, es importante que empieces a analizar y razonar toda esta serie de información con el objetivo de que tengas buena salud. Recuerda que lo natural, hoy, mañana y siempre, es sentirse bien. Ese es tu mejor consejo de tu doctor Augusto Vega Chavarría, médico y doctor en medicina integrativa. Nos vemos en un próximo podcast.